Muy buenos días compañeros y compañeras. Hoy les voy a explicar un ejercicio de programación. Em, bueno, vamos a comenzar con un ejemplo, un problema que es em, buscar un número dentro de una matriz 4×3 y determine la posición y si existe o no el número buscado. Primeramente vamos a ver el análisis, cómo va a estar el problema para ser resuelto. En primer lugar tendremos la entrada, que es la matriz, que nos indica aquí la matriz 4×3. Bueno, tendríamos como la entrada el variable que utilizaríamos para resolver nuestro problema. Y entonces tenemos el segundo, que es número a buscar, que necesitamos saber en el problema también. Y como el variable de salida tendríamos la respuesta como variable r, y la posición que sería 1 y 2, que nos indicaría la posición para determinar una posición y si existe o no el número buscado. Bueno, en este caso vamos a comenzar a resolver el problema en PCIN y luego les indicaré el diagrama de flujo y la prueba de escritorio, también la codificación, que será en D++. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, tenemos un algoritmo, puede ser cualquier título, problemas o problema, ¿bien? En variable tendremos vamos a definir los variables o los variables que vamos a utilizar. Serían definir nb, que es número a buscar. Bueno, coma y j. Esos variables vamos a utilizar en función para. Bueno, las posiciones 1 y la posición 2. Esto como entero. Listo. También el r que indiqué hace un momento, también iría como el resultado, pero en este caso definimos como cadena. Tendríamos un escribir, ingrese valores de la matriz. Listo. En el arreglo o la matriz vamos a utilizar o vamos a dimensionar 4×3, que nos indica en el ejercicio, en el problema, para que nos resolvamos el ejercicio. Bueno, sería dimensión listo, como n 4,3. Listo. En la entrada tendríamos, les indiqué anteriormente que en la entrada vamos a utilizar las columnas y las filas, y en este caso nos va a indicar la posición en la que va a estar el número buscado. Vamos a utilizar el función para, que en el C++ se referiría a for fila 1 hasta 4 con paso 1.
vamos a utilizar nuevamente el para, que sería columna 1 hasta 3 con paso 1 hacer. En esta vamos a leer n fila y columna. Ya. Bueno, en este nos va a dar o nos permitirá ingresar los valores de la matriz como en fila y también en la columna. Y también nos indicará la posición en la que va a estar un número buscado. Y ya que un número que no esté en la matriz sería que no existe. Vamos a hacer que el programa diga si existe o no el número buscado. Sería bueno, en esto dice ingrese el número a buscar. Ya puede ingresar cualquier número, pero siempre y cuando esté dentro de la matriz. Y cuando esté fuera de la matriz, diría el programa que no existe el número que buscaste. Sería en NB, que es número a buscar. Bueno, eso es todo en entrada. Vamos a proceso. Sería el resultado como tenemos como cadena. R es igual a no existe. Bueno, después de eso nos va la posición 1 y 2. Posición 1 igual que menos 1. Posición 2 menos 2. Esto nos indica que un número que no exista puede estar en negativo. Nos diría este número no existe. Bueno, y para que nos diga que el valor, el número buscado sí existe, vamos a utilizar la función para nuevamente, que serían y las variables. En esto vamos a utilizar estas variables y a 1 con paso 4 hasta 4 con paso 1. Nuevamente lo utilizamos la función para, que es j1 hasta 3 con paso 1. Bueno, en este vamos a utilizar un sí para ver si el valor sí existe. Si n y j igual a nb, que es número a buscar, entonces el resultado nos diría que el valor sí existe en este caso. Sí existe. Bueno, sí, el resultado sería si existe en la posición 1, que sería igual a 1. Digo, la i
que vamos a utilizar como variable, y la posición 2 como ij. Bueno, para finalizar tenemos un sí que iría dentro de una matriz que sería fin sí, fin para. En esta iría si r es igual si existe, entonces nos daría el resultado que tendremos aquí. Como en la salida tendremos escribir el número que buscaste, que sería NB, sería número buscar, y R que nos da el resultado. Escribir está en la posición 1 y en la posición 2, que nos va a decir en qué posición está. Bueno, vamos a proceder con el diagrama de flujo y después con el prueba de escritorio, y finalmente vamos a ver si nos ejecuta se nos corre el programa. Tenemos el diagrama de flujo. En este tenemos como el inicio algoritmo proyecto. Ya lo proyecto. Como variable tenemos ingresar valores y definimos NB número a buscar y J P1 que sería posición 1 y posición 2 como entero. Definir R como carácter, que sería como cadena. En el arreglo de matriz dimensionamos n 4,3 que sería una matriz de 4 por 3, y en la entrada tenemos n fila columna, que en la fila tenemos 1, 2 y 4 con la corrida de hasta 4 con paso 1, y la columna 1 hasta 3 con paso 1. Ingrese el número a buscar, que nos tendría como variable NB, y tenemos el proceso que al resultado no existe. En este proceso el resultado no existe, nos indica que el valor ingresado no está dentro de la matriz, y la posición 2 también. Una matriz de N y J igual NB, que es número a buscar. Bueno, el número a buscar sería que el resultado sí existe. Bueno, en este sí existe, el resultado nos saldría en la posición I y la posición J, que sería posición 1 y la posición 2. Continuamos, la respuesta sí existe. Después del proceso nos daría como resultado la respuesta si existe. En la salida tendremos el número que buscaste está en la posición, el número buscaste es tal, cualquier número, y está en la posición deseada en la que va a estar. Bueno, con el prueba de escritorio vamos a continuar con el prueba de escritorio. Continuando, tendríamos la prueba de escritorio, que sería N, fila y columna, NB, número a buscar, posición 1, posición 2 y el resultado. Vamos a ingresar los valores de la matriz, que serían cualquier, 1, 2, 3.
En este caso vamos a buscar cualquier número, por ejemplo el número 6. Bueno, nos dice en la ejecución, nos dice que el número, ingresa el número a buscar, que ingresamos el 6. El número que buscaste sí existe y está en la posición 2,3. Bueno, vamos a ver el pacing. El prueba de escritorio. En la primera columna tenemos en esta columna tenemos el número que hemos ingresado, y en la más abajo tendremos el número que buscamos, que es el 6. Está en la posición 1 negativo, y en la posición las posiciones que verdaderamente no encontramos en las primeras notas, y últimamente hasta final tendremos en la posición 2 y 3 que sí existe la posición. Enseguida vamos a dar a conocer el C++, una aplicación que nos ayuda también a codificar. Tenemos como include string, include uStream y include string. Using namespace instead, include IMAI. Variable, los variables serían id y j. Las mismas variables lo utilizamos en el codificación. Esta parte nos dice que son las posiciones que vamos a utilizar en C++, y nos dará un proceso en el cual si no existe y si existe. En primer lugar, no existe, sería esta parte. Y como ya en el PCIN ya les indiqué, el valor si existe tendríamos aquí. Y finalmente tenemos la salida, que son code in, code, salto de línea, la respuesta y la posición en la que va a estar. Vamos a ver con la ejecución que nos da. Bueno, en esta ejecución tendremos cualquier valor, por ejemplo 2, 3, 4, 7, 6, 5, 8, 9, 1, 10, 13, 12. En este caso vamos a buscar un número, puede ser como por ejemplo 9. Dice la respuesta sí existe y está en la posición 2 y 1 que encontramos aquí, 2 y 1. Bueno, muchas gracias, espero que le hayan entendido la programación. Bueno, muchas gracias. Eso es todo del video.